La pizza, columna vertebral de la comida fast food, fácil de encontrar en cualquier lugar, conocida en todo el mundo. Su popularidad lo ha llevado a que existan varias cadenas de comida que compiten por hacerla mejor y adaptarla obviamente al país en el que se vende. Como siempre en tu canal, vamos a realizar una rica receta y te presentaremos una manera diferente de cocinarla. Así que bienvenidos sean todos. Esto es comer, vivir y ser feliz. Y hoy prepararemos una rica pizza casera. Primero vamos a necesitar una tacita de agua tibia. Abriremos un sobre de levadura y la vaciaremos. Después con una cuchara le iremos dando vueltas, o puede ser con los dedos también, hasta que se haya disuelto bien toda la levadura y la dejaremos reposar a temperatura ambiente. Vaciaremos 500 gramos de harina de trigo blanco y en medio con una cucharadita vamos a formar un hoyo como tipo un volcancito. Añadiremos una cucharada de sal y una cucharada de azúcar morena o blanca por 2 cucharadas de aceite de oliva. Añadimos nuestra levadura y le damos vuelta para que se mezclen bien todos los ingredientes. Después con las manos iremos amasando. El chiste es darle vueltas y vueltas. Puedes añadir un poco más de harina para que te sea más fácil formar nuestra masa. Nada más que no sea mucha o se te vaya a pasar. Seguiremos amasando hasta que se haga suave. Para la amasada yo usé este bowl, pero se puede hacer también más fácil en una mesa firme. El proceso de la amasada más o menos dura entre 3 y 7 minutos. La harina tiene que despegarse del bowl o de la mesa donde amasas. Es por eso, repito, puedes añadir un poco más de harina, pero recalco que no sea mucha. Simplemente lo que tú vayas viendo para que se despegue del bowl. Como puedes ver, yo ya no necesité más, pues mi masa está agarrando. Aquí puedes ver la masa que quedó suave y elástica. Ahora, yo he visto en restaurantes de pizza que los cocineros a veces salen a donde está la gente comiendo y nada más de repente empiezan a girar la masa como tipo Krillin cuando hacía su truco y le van dando vueltas y vueltas hasta formar como una especie de disco flotante. Yo no me atrevo a hacer lo mismo porque no tengo tanto callo como ellos como para darle vueltas así, pero sí de esta manera solo para que veas que la masa quedó lo suficientemente elástica para hacer nuestra pizza. Ahora bien, yo en pizzerías he visto muchas veces que después de preparar la masa le dan forma y la ponen en el traste donde se va a cocinar. Es decir, no la dejan reposar. Esto no será nuestro caso, la de nosotros sí la vamos a dejar reposar y solamente hay que añadir aceite de oliva alrededor del bowl y cubrirla con un plástico o trapo y dejarla reposar a temperatura ambiente. Pasamos a cortar las verduras. Usaré un pimiento verde tirándole con un poco de amarillo, unos champiñones blancos y frescos, y también corté a la mitad de esos tomatitos cherry. También usaré un poco de charcutería. Esta ya la he usado en mi video de la raclette. Si no lo has visto, te invito a verlo. Obviamente después de este video. Usaré lomo, chorizo, bacon ahumado, jamón serrano y noix de jambón, que viene siendo el interior de la pierna de puerco y que generalmente no contiene mucha grasa. Momento de hacer nuestra salsa para nuestra pizza, así que calentemos el sartén y agregamos aceite de oliva. Después añade 500 mililitros de salsa de tomate de la marca que tú gustes. Añadimos 3 hojitas de laurel, ajo molido, orégano y tomillo en hierbas finas. Mezclaremos bien todos los condimentos con nuestra salsa de tomate a fuego medio bajo. Esperamos a que burbujee. Tú mismo percibirás ese olor de nuestros condimentos. Puedes dejar burbujear la salsa por unos 30 segundos. Apagamos y listo. Es momento de extender nuestra masa. Para esto, en una mesa vamos a poner tantita harina para que no se nos pegue nada y podamos extenderla bien. No es muy necesario, pero le voy a dar un poquito de vueltas para darle forma. Viendo y sintiendo la masa, puedo constatar que quedó suave como yo quería y simplemente aplanando con las manos puedo ver que será fácil cortarla. De esta masa solo voy a usar una parte y las otras las guardaré para hacer otro tipo de pizza mañana o bien para hacer pan pizza, pero eso te lo mostraría en otro video, no en este. Este es el refractario que usaré, tiene la forma de óvalo, así que lo que voy a hacer es tratar de hacer un círculo grande para después empatarlo. Con un rodillo vamos a comenzar a extender, que no sea solo de un lado, sino que sea por todos lados. Y más donde veas que hay más masa, que ese es el objetivo, extenderla. Yo uso un rodillo, pero la verdad es que puede ser cualquier objeto. Yo he extendido pizzas con botellas de plástico, con vasos, ahora bien también en las pizzerías de comida rápida, lo que he visto es que tienen un aparato donde simplemente echan la masa y esta ya sale de la forma redonda del tamaño que ellos quieren. Son máquinas, imagino que eléctricas y pues que hacen más fácil el trabajo.
Solo que recalco, son pizzas comerciales, es decir, para nada son frescas. La masa generalmente viene ya lista, preparada en paquetes, a veces con la medida que necesitan. Pues eso sí, hay que entenderlo, se dedican a hacer muchas pizzas, sobre todo a la hora de la comida, donde hay más gente. Aclarando, no estoy criticando nada, a mí me encantan, me gustan y no tengo nada en contra. Ahora bien, por otro lado, existen pizzerías o restaurantes más old school, donde ellos iban a prepararte la masa fresca y extenderla con las manos, rodillos o bien, como te lo comentaba antes, girando y dando vueltas con los dedos formando una especie de disco. La masa ya está del tamaño que necesito y ahora sigue ponerla en el refractario. Pero antes hay que poner un poco de aceite de oliva, que quede bien untadito por todos lados, así que con los dedos unta bien el aceite, que no se nos pase en ningún lado. Esto es para que no se nos pegue nuestra pizza. No es necesario untar tanto, solo necesita una pasadita. Y ahora sí, tomaré la masa y la voy a extender sobre el refractario, que quede lo más centrado posible. No estires mucho ni la vayas a forzar, porque si no entonces se te puede romper. Ahora bien, no hay así como que una regla ni tampoco vamos a dibujar un tiro al blanco para que quede centrada. Simplemente acomoda de manera que la parte superior te quede por encima del refractario, que te sobre un poquito y así por obvias razones la de abajo quedará también empatada. El tamaño siempre tiene que ser más grande que el traste que usemos. Posteriormente con los dedos iré aplanando para que se pegue bien al refractario. Una vez que la masa esté bien añadida a nuestro refractario, con un cuchillo vamos a ir cortando todas las partes que nos sobraron. Aquí tengo queso crema, el cual le pondré a las orillas de la pizza. Puedes poner del mismo queso que usarás para la pizza, el cual puede ser manchego o cualquier otro tipo que gratine. Yo te recomiendo queso crema, pero tú puedes usar el que tú gustes. Con las manos lo que voy a hacer es ir untando todo el queso por las orillas superiores. Desliza bien pero sin fuerza para que no se te vaya a pegar un pedazo de masa a los dedos y romperla. Yo usaré aproximadamente 200 gramos de queso. Puede ser más. Mientras más mejor, yo lo sé, pero creo que en esta ocasión es suficiente. Bueno, una vez terminado de untar el queso, algo bien importante es, antes de meter nuestra pizza con un tenedor, picarla de esta manera. Esto nos va a ayudar para que la masa no se nos infle o se nos levante mucho. Posteriormente, con las manos lo que vas a hacer es ir enrollando de esta manera para formar las orillas, y es de esta forma que quedará rellena de queso. Junta bien todos los bordes y ve girando el refractario de manera que te quede más cómoda para enrollar. Ahora bien, recuerdo que antes a las pizzas no les ponían queso en las orillas y entonces la gente dejaba siempre estas. Pues ni carne, ni charcutería, ni verduras, ni nada. Es más, ni salsa de tomate le ponían entonces. A alguien se le ocurrió ponerle queso. Y no me olvídate, esa locura. Bueno, no es para tanto, pero sí en su momento fue novedad. Ahora bien, otro tipo de historia que podemos añadir ahorita es la de la popularidad de la pizza. En mi caso, pues fue por quién más. Sí, lo adivinaste, ochentero, las tortugas ninja, claro que sí. Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. ¿Quién era este último el que más comía pizza? Recuerdo que todos queríamos una tortuga ninja, las cuales eran carísimas. Bueno, para un niño sí. No faltaba el pepenche que tenía toda la colección sin saber siquiera los nombres de todos. Y si no, bueno, todos queríamos tener cualquier objeto que tuviera las tortugas ninja. Camisas, chores, antifaces, es más, hasta calzones, ropa interior de las tortugas ninja uno quería tener. Si viviste esa transición o revolución de la pizza, compártenos tu experiencia, y si también fuiste fan de las tortugas ninja, coméntanos tu historia. Ahora bien, continuando, antes de meter la pizza, vamos a precalentar a 200 grados centígrados por aproximadamente 5 minutos. Y ahora sí, vamos a meter la masa, así solita, y a cocerla por 5 minutos, no más. Cerramos y ya. Pasado el tiempo, así es como queda. Como lo puedes observar, la masa está perfecta. Infló poquito, pero no se levantó gracias al picado que hicimos con antelación. Ahora vamos a echar nuestra salsa de tomate. No es necesario que la calientes ni nada. Yo agregaré suficiente salsa de tomate que quede bien jugosita, pero obvio no echaré toda. Simplemente que no quede ningún espacio, incluyendo las orillas también. Y ahora sí, es momento de echar lo que es nuestro queso. Iré echando y echando más queso para que nos quede bien acolchonadita. Posteriormente agregaré lo que es el lomo español, acomodando de la manera en que tú quieras. También el bacon ahumado, chorizo, fuerte o normal, noix de jambón, jamón serrano y todos los demás ingredientes. Y así vamos a ir acomodando todo para que no se nos vaya a pasar ningún lado, que no quede ningún hueco y que esta pizza quede bien sabrosa.
Antes de añadir el pimiento, los champiñones y el tomate cherry, déjame te cuento una anécdota. Resulta que por ahí de los años 90 existían estos buffets de pizza donde uno por la gran cantidad de 50 pesos mexicanos, lo cual viene siendo más o menos $2 estadounidenses al día de hoy, tú podías literalmente atascarte de toda la pizza que quisieras. Así que recuerdo que con mis primos nos levantamos un día ya sabiendo que íbamos a ir al buffet con antelación, con premeditación. Almorzamos solo un licuado de plátano en la mañana con unas barritas y ya que abrieron el buffet como eso de las 11 o 12, pues ya estábamos en fila. Éramos los primeros y a esa hora y día los únicos, pues era horario inhabitual. Éramos 6 más o menos por todos. Entonces recuerdo que empezamos a comer en el buffet. Obviamente ya habíamos pagado. Y prácticamente como pirañas en el agua nos servíamos y devorábamos toda la pizza. Y más tardaba el cocinero en dar la vuelta a la cocina y regresar que nosotros en comerla toda. Total que así continuamos comiendo. El cocinero vio que dábamos buena guerra y sacaba pizzas. Hasta que dijo, no, aquí voy a quebrar mi negocio. Entonces, así como en el capítulo de Los Simpson donde Homero come y come en un buffet y mejor le dejan de servir y lo sacan, bueno, a nosotros, aclarando, no nos sacaron ni nos dijeron ya váyanse, pero sí nos dejaron de servir. Y por supuesto nosotros pegando en las mesas con nuestros tenedores de manera gentil, protestando más de manera chusca que otra cosa. Ya que vimos que no funcionó, pues ahí le dejamos y mejor le entramos al postre. Y bueno, casi por culpa de nosotros este negocio quiebra. A la siguiente semana vimos que aumentaron los precios. Postdata, no nos hacemos responsables. Si tú tienes una historia parecida a esta, compártela con todos y sobre todo, suscríbete a este canal. Y bueno, ya estoy terminando de poner todas mis verduras. Como lo puedes ver, esto agarró mucho color y va de vuelta al horno. Sí, señor. Ya esta vez le vamos a dar un poco más de tiempo, entre 10 y 15 minutos. Muy importante, mientras preparas la pizza, no apagues el horno, si no entonces tendrías que precalentar otra vez. Y bueno, así es como queda mi pizza en refractario. Jugosa y burbujeando, más que viva y deliciosa. Para mí reír y recordar esos momentos como el del buffet es como si viera una película en sepia con rayas blancas, donde la imagen no es tan nítida, porque las sonrisas resaltan por encima. Un comentario inocente, un chiste sin sentido, un pretexto para sonreír. Son esos recuerdos que nos contagian de nostalgia, haciéndonos querer encontrar una máquina del tiempo para poder regresarlos. Pero la verdad, eso es lo que los hace especiales y únicos, porque vivimos una anécdota con alguien, y esa se comparte a lo largo de la vida. Queda grabada como el agua graba en la piedra después de mucho tiempo. No se borra, se transmite, se recuerda, y cuando se vuelve presente en una conversación, el corazón se alegra. Valora esos momentos y consérvalos bien en tu corazón. Y al igual que yo hice con mis primos, come, vive y sé feliz. Si te gustó este video, suscríbete, apoya este canal y compártenos tu historia. Déjanos tus comentarios, dale like. Nuevos videos cada semana. Hasta la próxima.